bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy ya vamos a comenzar con una nueva sección. Y bueno, aunque esta sección la vamos a dividir en varias partes, en realidad ya sería la última parte de álgebra 1. Y ahora sí, ya con esto empezamos con los temas más importantes de álgebra. Todos los videos anteriores pues básicamente era la manipulación de todos los términos algebraicos que hay: monomios, polinomios, radicales, fracciones y cosas así. Entonces, a partir de este tema y ya todos los que siguen, pues se aplica toda esa manipulación de los términos algebraicos para poder comprender pues precisamente estos temas. Entonces, esta es una nueva palabra que vamos a escuchar, y así como cuando vimos radicales y que ya después en cada video radical, a partir de este momento ya en todos los temas van a escuchar esta palabra, ecuaciones, o bueno, en su forma singular nada más sería ecuación. Y les digo, a partir de aquí van a escuchar esta palabra aquí en álgebra y en otras ramas de las matemáticas, como la trigonometría, la geometría analítica, física, química y así. Van a escuchar que existen que ecuación de la recta, que ecuación punta pendiente, que ecuación de la parábola, que ecuación de un cilindro, que la ecuación de una esfera, que ecuaciones paramétricas, que ecuaciones trigonométricas, que ecuación de Bernoulli, que ecuaciones diferenciales, y así van a escuchar. Entonces, a partir de este momento, esta va a ser, es un nuevo, vamos a decirle, ente matemático que van a estar escuchando a lo largo de los próximos videos y próximas ramas de las matemáticas. Pero entonces, ¿qué es una ecuación? Vamos a empezar casi desde el principio. Ecuación en realidad viene de una palabra griega que, si mal no recuerdo, se escribe eku, que significa igual. Ahí está. Entonces, de ahí viene ecuación. Es una palabra que deriva de una palabra griega, del griego antiguo, que es eku, y que significa igual. Entonces, cuando vean palabras parecidas a esto, se refiere a algo igual. Por ejemplo, la palabra ecuánime también viene de esta palabra eku, que significa igual. Y ecuánime pues quiere decir que son cosas similares, que están de acuerdo todos en algo así. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque en realidad una ecuación es una igualdad, así de simple. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión matemática: 3 más 7, esto es igual a 9 más 1. Si se dan cuenta, tenemos dos operaciones diferentes: 3 más 7 en un lado y del otro tenemos 9 más 1. Si nosotros realizamos las operaciones, tenemos lo siguiente: 3 más 7 nos da 10, que esto es igual, 9 más 1 nos da 10. Entonces, si se dan cuenta, esto que tenemos aquí es una igualdad. ¿Por qué? Porque aunque aquí tenemos nuestro signo igual, de un lado tenemos una operación y del otro lado tenemos otra, al final de cuentas es una igualdad, porque ambas operaciones nos están representando la misma cantidad, que en este caso es 10. Entonces, en realidad, esta sería una ecuación, porque tenemos una igualdad, ya que son dos operaciones diferentes, pero que al final de cuentas nos están representando la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, también podríamos haber puesto, no sé, 11 menos 1. Tenemos aquí nuestro signo igual, pues que nos representa que es la misma cantidad. Entonces tenemos dos operaciones diferentes: 3 más 7 y aquí 11 menos 1. Al realizarlas, al final de cuentas, en ambos lados tenemos la misma cantidad. Entonces quiere decir que esta operación es igual a esta. Bueno, los resultados. Y por lo tanto es una ecuación, porque dos operaciones las estamos igualando, porque al final de cuentas nos representan la misma cantidad. Otro caso sería, por ejemplo, 2 por 5.
Esta es una multiplicación, esta es una resta. Son dos operaciones diferentes. Pero como el resultado que nos va a dar nos representa la misma cantidad en ambos casos, las podemos igualar. Aunque estas operaciones son diferentes, las igualamos porque el resultado que nos da nos representa la misma cantidad, 10. Entonces es una ecuación. A eso se refiere una ecuación. Es una igualdad de dos operaciones diferentes, ya que esas dos operaciones, al final de cuentas, nos da como resultado la misma cantidad. Entonces, pues ya con esto podemos entender el concepto de ecuación. Por eso empecé desde qué significaba EQ, igual, porque de ahí viene la palabra igualdad, y ya vimos a qué igualdad se refiere. Ahora, como les había comentado al principio del video, no crean que era puras tonterías, porque luego dicen que me extiendo y que no voy al grano. Entonces, no crean que eran puras tonterías lo que les decía, de que en todos estos videos realizamos el manejo de expresiones algebraicas, elementos, términos y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué les comenté esto al inicio del video? Porque, bueno, como les había dicho, nosotros vimos este tipo de expresiones algebraicas y pues, o vimos a lo mejor esta, con 3x más 3x más 5 y así sucesivamente, y nosotros las íbamos reduciendo. 3x más 3x nos da 6x más 5. Entonces voy a borrar esto, voy a poner una sencilla, x más 7. Nosotros ya vimos en videos anteriores cómo manipular todo tipo de expresiones algebraicas, monomios, polinomios, términos con exponentes literales, con exponentes numéricos, fracciones, radicales y muchos factores, productos y muchísimas cosas más. Nosotros vimos cómo irlos manipulando, simplificándolo y así. Entonces, ahora, aplicando el concepto de ecuación, imagínense que una de esas expresiones nosotros la igualamos con algún término. Por ejemplo, ya simplifiqué, a lo mejor tenía muchas fracciones, muchos radicales, apliqué todo lo que he visto factorizaciones, he visto divisiones, multiplicaciones, he visto racionalización, todo eso, y al final de cuentas llegué, al simplificar lo más que se podía, llegué a esta pequeña expresión. Entonces, esta pequeña expresión yo la voy a igualar a un número, 3. Y entonces ahí ya tengo una ecuación, porque tengo dos expresiones algebraicas diferentes. Aquí es un número, pero al final de cuentas sigue siendo una expresión algebraica, que están igualados con este signo. ¿Eso qué quiere decir? Voy a ponerle otro número, 3. ¿Eso qué quiere decir? Aplicando el concepto de igualdad, la operación que nosotros tenemos aquí debe darnos la misma cantidad que la operación que nosotros tengamos acá. Entonces, aplicando todos los conceptos que habíamos visto anteriormente, el valor aquí tenemos una variable. Sabemos que una variable es una cantidad desconocida. No sabemos cuál es el número que está aquí. Entonces, básicamente, en una ecuación tenemos la igualdad de dos operaciones matemáticas en donde hay una cantidad que no conocemos, y el objetivo de resolver las ecuaciones es precisamente encontrar ese valor que nos hace falta para que nuestra igualdad se cumpla, es decir, para que de los dos lados del signo igual tengamos la misma cantidad, justo como hace un momento. Entonces, tenemos que encontrar el valor que va aquí, no lo conocemos, tenemos que encontrarlo precisamente para que se cumpla esa igualdad, es decir, que de un lado y del otro del signo igual tengamos la misma cantidad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Suena muy difícil esto, de hecho ese es el objetivo de esta sección. Básicamente es eso, resolver ecuaciones, es decir, va a haber tantas ecuaciones, distintos tipos y cosas así, que tenemos que ir viendo cómo ir resolviéndolos, cómo encontrar ese valor, el valor de esa variable, para que tengamos lo mismo en ambos lados de la igualdad. Parece difícil, pero en realidad no lo es.
desde que vi los primeros videotutoriales, siempre quise llegar a este tema y al fin, después de muchos videos, lo logré. Quería llegar a este video, ¿para qué? Porque hace muchísimos videotutoriales vimos un video que se llamaba completar sumas y restas. ¿Y qué decía? Por ejemplo, que si teníamos una suma incompleta, teníamos que encontrar el valor que faltaba en esa suma. Y aplicábamos pues todo lo que habíamos visto anteriormente. Pues ¿qué creen? Que es exactamente lo mismo. En otras palabras, ahorita se van a dar cuenta. Cuando vimos este tema, no sabíamos ni siquiera nada de álgebra, no sabíamos de ecuaciones, no sabíamos nada de lo que habíamos visto. Sin embargo, ya podíamos, sin saberlo, resolver ecuaciones. Como les había comentado, el objetivo de las ecuaciones es encontrar el valor que nos permita tener de un lado y del otro la misma cantidad. Entonces tenemos que encontrar el valor de esa variable. Por eso se llama variable, porque en el momento no conocemos el valor, pues hay que encontrarlo. Entonces suena un poquito difícil. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de que yo utilice una variable, lo cambio por una cajita desconocida? Es más fácil visualizarlo así. Esto que parece una operación incompleta, a la que falta este valor. ¿Cómo encontrábamos la operación incompleta? Aplicando el concepto de operación inversa. Aquí tenemos una suma incompleta. Para encontrar su valor, aplicamos su operación inversa, la resta. Restamos el resultado menos el valor que sí conocemos de la operación. Y esto es igual 13 menos 7 nos da 6. Y entonces el resultado de la operación inversa es el valor que nos hace falta aquí. Y observen, 6 más 7 es igual a 3. Vamos a realizar la operación. 6 más 7 nos da 13. Y esto es igual a 3. Entonces, observamos que sí se cumple la igualdad porque encontramos el valor que nos hace falta aquí. Entonces no se preocupen, ahorita todavía no vamos a resolver ecuaciones, nada más explico esto pues para que entiendan bien qué es una ecuación. Entonces, como pueden observar, en realidad era lo que les quería decir. Desde que vimos esos primeros videos, era lo que les quería decir en ese momento. Que desde esos primeros videos no sabíamos álgebra, pero ya sabíamos resolver ecuaciones. Nada más que en vez de verlo con variables y cosas así, lo veíamos con cajitas u operaciones que estaban incompletas. Pero en realidad ya estábamos resolviendo ecuaciones. Entonces desde los primeros videos ya estábamos resolviendo videos de secundaria o incluso de preparatoria. Entonces para que vean que sí se puede desde pequeños ver esos temas, nada más que pues no lo relacionamos de esa forma. Nos lo explican muy difícil, pero no lo vemos así. O sea, desde que éramos pequeños, cuando nos ponían suma, era lo que les quería decir, desde que éramos pequeños que nos ponían sumas incompletas, en realidad ya nos estaban poniendo a resolver ecuaciones. Nada más que bueno, en ese momento no sabíamos que eran ecuaciones. Entonces, volviendo a nuestra ecuación original, aquí teníamos una variable. Y encontramos que el valor que debe ir aquí, x, es 6. O sea, lo único que estoy haciendo es cambiar el símbolo. En vez de ponerle x por si se nos complica, pues le ponemos una cajita que no representa una operación incompleta. Entonces ya realizamos la operación inversa, encontramos que el valor que hace falta en esa operación incompleta es 6, lo ponemos acá. Entonces quiere decir que el valor que va en esa cajita es 6. Pero pues ya vimos que originalmente no teníamos aquí una cajita, sino que lo que teníamos era una variable, x. Entonces quiere decir que en vez de que el 6 sea igual a la cajita, lo que teníamos originalmente, pues lo único que hacemos es cambiar el símbolo, x igual a 6. Y entonces ya, de todas las ecuaciones que verán después del resto de su vida, hemos resuelto, bueno, entre comillas, hemos resuelto nuestra primera ecuación.
porque en realidad pues ya la resolvíamos antes cuando nos ponían eso de operaciones incompletas. Entonces les digo, desde que vimos operaciones incompletas, quería llegar a este video precisamente para decirles que ya vimos operaciones, que ya habíamos visto ecuaciones, nada más que todavía no sabíamos que eran ecuaciones. Entonces, recapitulando, ¿qué significa una ecuación? Una ecuación es una igualdad de dos operaciones que en un lado del signo igual y del otro lado siempre vamos a tener la misma cantidad, siempre. Ese es el objetivo de la ecuación o de la igualdad, que el resultado que tengamos de un lado debe ser igual al resultado que tengamos del otro lado. Entonces, generalmente las ecuaciones pues nos las presentan así, con variables. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al resolver ecuaciones es precisamente encontrar el valor de esa variable para que se cumpla la igualdad. Es decir, para que de un lado del signo igual tengamos la misma cantidad que del otro lado. Como aquí, que encontramos que en vez de ir esta X, debería ir un 6, para que al realizar las operaciones se cumpla dicha igualdad. Es decir, que de un lado del signo igual haya la misma cantidad que del otro lado. Y como les había comentado, a partir de aquí puede haber muchísimas ecuaciones. Esta nada más es como, les digo, poco a poco vamos a ir viendo cómo resolver este tipo de ecuaciones. Ahorita nada más es como que la introducción, saber qué es una ecuación. Pero les digo, a partir de aquí vamos a ver muchísimas ecuaciones. Entonces, dependiendo de las características de la ecuación, pues estas se van clasificando, ya sea ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, quinto grado, ecuaciones con logarítmicas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones diferenciales, ecuaciones de trigonométricas, ya dependiendo de sus características. Entonces, de ahí viene el título del primer video de esta nueva sección: ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, recordemos que la palabra incógnita es sinónimo de variable o literal. Entonces dice ecuación con una incógnita. Quiere decir que ahorita vamos a ver ecuaciones donde nada más hay una variable. Por ejemplo, puede que sea algo así: 3x más 4 igual a 8. Puede que a lo mejor sea así: x entre 3 menos 5 igual a 3, igual a 7. Puede que sea así: 1 sobre x más 3 más 1 sobre x menos 2 es igual a 8. Entonces, ecuaciones con una incógnita en realidad quiere decir con un mismo tipo de incógnita, por ejemplo, o un mismo tipo de letra o un mismo tipo de variable. En esta, si se dan cuenta, nada más tenemos un tipo de variable, la x. En esta nada más tenemos un tipo de variable, la x. En esta nada más tenemos toda esta un tipo de variable, x. En esta, aquí podría presentarse la confusión. Podrían decir, como aquí dice con una incógnita, podrían decir aquí hay dos variables. Pero no, en realidad se refiere con un solo tipo de incógnita. Aquí la x siempre es la misma. Entonces quiere decir que al final de cuentas es una ecuación con una incógnita, porque solamente tenemos un tipo especial de variable, la x. Ya si la ecuación tiene otra variable diferente, por ejemplo, 3x más 5y igual a 4, aquí ya sería otra ecuación diferente, porque tiene dos variables de diferente tipo, una que es x y la otra que es y. Entonces la x a lo mejor puede repetirse varias veces, pero mientras siga siendo una sola x, una sola variable del mismo tipo, todavía se clasifica como una ecuación con una incógnita. Por ejemplo, a lo mejor también puede ser así: x más 3 sobre 4 más 1 sobre x menos 5 más 3x es igual a 4.
se dan cuenta, o sea, sí hay varios términos algebraicos, pero al final de cuentas nada más aparece una variable o una incógnita de un mismo tipo, la x. Entonces, de todos modos, sigue siendo una ecuación con una incógnita, porque ya vimos que al final de cuentas parece ser que este término y este, al ser del mismo tipo de variable, se pueden simplificar. Entonces, por ahí haciendo trabajos y todo eso, pues a lo mejor se puede simplificar, pero al final de cuentas nada más aparece un tipo de variable, que es la x. Entonces, por eso es con una incógnita. No importa cuántas veces aparezca la x, mientras siempre sea la x, como nada más aparece solita la x, y no aparece algún otro tipo de variable, sigue siendo con una incógnita. Entonces, por eso les digo, aquí, ecuaciones de primer grado con una incógnita, en realidad su título completo sería con un tipo de incógnita, solamente que aparezca una variable. Puede que se repita varias veces dentro de esa ecuación, pero mientras siga siendo esa misma variable, pues sigue siendo un mismo tipo de incógnita. Ya cuando son dos variables diferentes, como aquí, entonces ya sería ecuación con dos variables. Si a lo mejor aquí hubiera una z, sería con tres variables y así. Pero aquí se refiere que solo aparece en la ecuación, aunque se repita varias veces, un tipo de incógnita. Y entonces, dice, continuamos analizando ecuaciones de primer grado. Esto tiene que ver con los polinomios. Habíamos visto en videotutoriales anteriores que los polinomios se clasifican de acuerdo a su grado. De primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y así sucesivamente. ¿Ya ven cómo les está relacionado todo lo que habíamos visto en videos anteriores? Entonces, nada más recordando, ¿cómo clasificábamos los polinomios? Por ejemplo, teníamos x a la 3 más 2x cuadrada más 5x más 4. Polinomios así sencillos, porque al final de cuentas ya vimos que son ecuaciones con una incógnita. Entonces no vamos a poner polinomios donde haya x, y, z o x, w, no, solamente con una sola variable, porque pues es lo que estamos viendo, ecuaciones que nada más van a tener un solo tipo de incógnita. Entonces por eso pongo este polinomio. ¿Cuál era el grado de este polinomio? Siempre veíamos que el grado de un polinomio se determinaba por el exponente más grande. En este caso, el exponente más grande es 3. Quiere decir que el grado de este polinomio es de grado 3. Ahora, si dice que vamos a ver ecuaciones de primer grado, quiere decir que el exponente más grande que va a aparecer es un 1. Por ejemplo, más 5 es igual a 8. Ahí está. Entonces, si dice que las ecuaciones van a ser de primer grado, quiere decir que la variable, el exponente más grande que va a tener es un 1. No va a tener exponentes a la 3 ni a la 2, mucho menos exponentes literales. Por eso ven que les decía, disfruten los exponentes literales, porque en un buen tiempo ya no los vamos a volver a ver. Entonces vamos a ver este tipo de expresiones. Expresiones o ecuaciones en donde nada más hay un solo tipo de variable y el exponente más grande que va a tener la variable es un 1. Primer grado o grado 1. Ahí está. Entonces nada más vamos a ver este tipo de ecuaciones. Otro ejemplo. 1 sobre x más 5 es igual a 8. Observen, aquí está la variable y el exponente que tiene es un 1. Entonces quiere decir que es el grado 1. Otro caso. 1 sobre x más 3 más vamos a cambiarle, más x sobre 3 más x igual a 4. Observen. Entonces aparece un tipo de variable, la x, la x, la x, y además es de primer grado porque el exponente más grande que aparece en la variable es 1. Aquí aparece 1, aquí aparece 1 y aquí aparece 1.
Entonces, como ven, no es difícil entender este concepto. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre un polinomio y una ecuación? Es un error que muchas veces cometen. Un polinomio es como este y una ecuación es como esta. ¿Cuál es la diferencia? Observen, ambos son expresiones algebraicas, pero ¿cuál es la diferencia? El polinomio no lo tenemos igualado a nada y la ecuación ya está igualada a algo. Entonces, lo que podemos hacer es que un polinomio se puede convertir en una ecuación. Si ese polinomio nosotros lo igualamos a algo, ya se convierte automáticamente en una ecuación. Entonces, esa es la diferencia entre un polinomio y una ecuación. De hecho, acuérdense, la palabra ecuación quiere decir igualdad, precisamente porque esa expresión algebraica se está igualando a algo. De ahí viene igualdad, o sea, la igualamos a algo. Si el polinomio no está igualado a nada, pues no es una ecuación. Forzosamente debe ser igualado a algo para poder ser considerado como ecuación. Esa es la diferencia. Aquí observen, no tiene el signo igual y no está igualado a algo. En este caso, aquí tenemos nuestra expresión algebraica, pero tiene el signo igual porque está indicando que lo está igualando a algo. Entonces ya no es un polinomio, ya es una ecuación. Entonces les comento esto porque muchas veces es un error que cometen muchísimas personas. Les dan este polinomio y entonces dicen, vamos a resolver la ecuación. Pues, para empezar, para resolver una ecuación, como ya vimos, debe estar igualado a algo. Así como está, una ecuación, como su nombre lo dice, es igualdad. Les digo, a lo mejor sonaba tonto eso que les dijera que viene la palabra griega y que se queda, bla, bla, bla. Pero en realidad, aquí ya estamos aplicando ese concepto de igualdad. O sea, no lo dije nada más porque no tenía nada que enseñar, sino porque con ese concepto de igualdad podemos entender esto. Entonces, aquí ya tenemos esta ecuación, puesto que ya ahora sí cumple ese concepto de igualdad. Lo estamos igualando, esa expresión algebraica la estamos igualando a un valor. Ya se está aplicando el concepto de igualdad. Entonces, por lo tanto, ya se puede resolver. En este caso, no es una ecuación porque no está igualado a algo. Es un polinomio. Entonces, vean la diferencia. A lo mejor suena repetitivo, pero se los comento por lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, esto es un polinomio. No está igualado a nada. Cuando ese polinomio ya lo igualamos a algo, ya estamos creando una igualdad. Entonces ya es una ecuación y por lo tanto se puede resolver. Ahora, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Hay ocasiones en las que les ponen esta operación y las personas dicen, vamos a resolver la ecuación. Para empezar, como ya vimos, esto no es una ecuación. Su nombre lo dice, ecuación es igualdad. Esto no es una ecuación, puesto que no está igualado a algo. Entonces no se puede resolver la ecuación porque esto no es una ecuación, no está igualado a algo. Se debe forzosamente estar igualado a algo para poder resolverlo. Y luego, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, vamos a resolver la ecuación y le agregan aquí, esto es igual a 0 y empiezan a resolver la ecuación, bueno, dependiendo del método que hayan visto, como si ya como si ya fuera ecuación. Pero aquí están cometiendo un error. Primero, para empezar, si el polinomio no está igualado a algo, es por alguna razón. Si nosotros a nuestra expresión algebraica le agregamos un igual, así, ya estamos modificando la operación original. Es como si, por ejemplo, yo tengo esto, 3 más 4, que bueno, yo quiero que me represente la cantidad de 7, entonces por eso pongo esa operación. Y nada más porque yo quiero, vean, voy a agregarle un más 1 más, porque sí, más 1. A esta operación, yo ya le estoy modificando el resultado original. O sea, mi resultado original era 7,
3 más 4 me da 7. Pero si yo le agrego nada más porque sí, un más 1, ya estoy modificando el resultado original que era 7. Aquí ya no va a ser 7, ya va a ser 8. 3 más 4, 7. Más 1, 8. Entonces a lo mejor no me entendían cuando en videos anteriores yo les decía, lo que hacemos no es no es modificar el resultado original, sino simplemente hacer simplificaciones. Pues precisamente a esto me refiero. Nosotros no agregamos o quitamos términos para no modificar la operación original. Lo que nosotros íbamos haciendo pues era simplificar la operación lo más que podíamos. Entonces, si nosotros agregamos o quitamos términos, así nada más porque sí de la nada, ya estoy modificando mi operación, mi resultado original. Mi resultado original era 7, pero nada más porque yo quise, dije, pues voy a agregarle un más 1, me da igual. Pero observen, modifiqué ya mi resultado original que era 7, ya no es 7, ya es 8. Pues algo similar ocurre con las ecuaciones. Entonces hay personas que ven un polinomio y dicen, vamos a resolver la ecuación. Y bueno, para empezar ya vimos que no es una ecuación, es un polinomio o alguna expresión algebraica. Se convierte en ecuación cuando lo igualamos con algo. Entonces para empezar ahí ya está el error, que dicen vamos a resolver la ecuación cuando ni siquiera es ecuación. Y luego todavía el error que cometen es, voy a resolver esta ecuación y así, si su operación algebraica se la presentan así, ellos mismos dicen, vamos a agregarle un signo igual a 0. Nada más porque sí, y ya empiezan a resolverlo aplicando el método. Y esto está mal, porque como vimos exactamente en el mismo ejemplo aquí, si nosotros le agregamos más términos que ni siquiera existían a la expresión original, estamos modificando la operación que nos representa. Justo como vimos acá. Y entonces estamos modificando el resultado real que podría tener esa operación. Entonces les comento porque, es un error muy común que cometen muchísimas personas. Ven un polinomio, no lo ven que está igualado a algo y dicen vamos a resolver la ecuación y nada más porque sí, aunque no tiene el signo igual, con tal de querer resolver eso, lo igualan a 0 y pues ahí ya está modificando la operación. No, siempre, cuando quieran resolver una ecuación, desde un principio se les va a presentar ya como igualdad, como aquí, x más 5 es igual a 8, como aquí o como acá. De hecho, si se dan cuenta de todas las ecuaciones que he puesto, siempre le he puesto igualada a un valor. Precisamente porque ese es el concepto de ecuación, de que una expresión algebraica la vamos a igualar a algo, precisamente para obtener el valor de esa variable. Entonces sean muy cuidadosos con esto. Si ven una operación algebraica, lo que sea, un polinomio, yo lo puse con un polinomio, porque es de que tenía aquí, pero ocurre con todo. Polinomio, fracción, radical, factorización, cociente, producto, monomio, polinomio, lo que sea. Si lo ven así solito, no es una ecuación. Entonces, para que sea ecuación, forzosamente debe estar igualado con algo. Entonces, no quieran manejar esta expresión como ecuación y luego agregándole aquí un igual a 0. Como si así de la nada ese polinomio lo transformáramos a ecuación, porque eso ya está mal. Y les digo, es muy repetitivo, pero es un error que cometen muchísimos. Por esa razón se los digo. Y bueno, recapitulando otra vez, porque es un nuevo tema, que es una ecuación, es una igualdad. Una ecuación se obtiene cuando una expresión algebraica o alguna otra expresión la igualamos con algún término. Entonces, en una ecuación o en una igualdad, la operación que tenemos de un lado y la operación que tenemos del otro, al final de cuentas nos da la misma cantidad. Es decir, si resolvemos, aplicamos y todo eso, la cantidad que tenemos de un lado del signo igual va a ser la misma cantidad que tenemos del otro lado del signo igual, como habíamos visto en un principio. En las ecuaciones, este tipo de ecuaciones pues se llaman ecuaciones algebraicas, porque manejan términos algebraicos. Como ya les había comentado, existen muchos tipos de ecuaciones. En las ecuaciones algebraicas, para resolverlas, lo que nosotros hacemos es encontrar, no conocemos el valor de esa variable. Sabemos que una variable pues es una cantidad desconocida. Entonces, lo que nosotros hacemos para resolver ecuaciones algebraicas
es encontrar el valor de esa variable para que se cumpla esa igualdad. Por ejemplo, en este caso, aquí pues, si les cuesta trabajo verlo como variable, pues véanlo como una caja vacía. X más el cuadrito más 5 es igual a 8. Y entonces, pues es una operación incompleta, le encontramos su valor y descubrimos que el valor que hace falta aquí es 3. Quiere decir que la variable, el valor que va en esta variable es 3. Y ahora sí, ya encontramos el valor de esa variable y ya podemos completar la operación. 3 más 5 nos da 8. Si la resolvemos, pues en vez de esta x, voy a quitar esta x. Ya encontramos que el valor que va en esa variable es 3. La resolvemos, 3 más 5 es 8. Y aquí tenemos 8. Entonces ahora sí se cumple la igualdad, que de un lado y del otro tenemos la misma cantidad. Entonces, una ecuación algebraica contiene elementos algebraicos. Y para resolverla tenemos que encontrar el valor que representa esa variable para que se cumpla esa igualdad. Para que de un lado del signo igual tengamos la misma cantidad que del otro lado, justo como habíamos puesto aquí. Y existen muchísimos tipos de ecuaciones dependiendo de sus características. Nosotros vamos a empezar pues con las más fáciles. Ecuaciones con una incógnita, que en realidad se refiere con un tipo de incógnita, como aquí. Aquí nada más está la x, es un tipo de incógnita. Aquí está la x, otro tipo de incógnita. Y aquí está, aunque son varios términos, pero aparece la misma x con un tipo de incógnita. Y luego de primer grado. Quiere decir que todos los términos van a tener como, todos los términos donde aparece la variable van a tener como exponente 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces siempre la variable va a tener como exponente 1. Entonces las ecuaciones de primer grado con una incógnita son ecuaciones, es decir, igualdades. Es decir, el término algebraico lo igualamos con algo. De primer grado quiere decir que la variable va a tener únicamente como exponente 1. Con una incógnita se refiere que en toda la ecuación o en toda la igualdad va a haber nada más un tipo de variable. Y ahora también vimos la diferencia entre un polinomio y una ecuación. O bueno, en general, una expresión algebraica y una ecuación. La expresión algebraica no está igualada a nada. La ecuación pues sí está igualada a algo, ya que como su nombre lo dice, equ quiere decir igualdad. O bueno, igual o igualdad. Entonces la ecuación forzosamente debe estar igualado a algo para ser precisamente ecuación. La expresión algebraica solita no está igualada a nada. Entonces, para resolver una ecuación forzosamente debe estar igualado a algo. Si vemos una expresión algebraica sin nada, quiere decir que no es una ecuación y que nosotros así nada más de la nada no podemos llegar e igualarlo con algo, porque estaremos modificando la expresión que nos representa. Y bueno, esta es nada más la introducción para saber ahora qué es lo que vamos a hacer. Básicamente lo que vamos a ver en ecuaciones pues es todo lo que viene adelante, casi es resolver ecuaciones. Entonces básicamente vamos a ver distintos tipos de ecuaciones y vamos a ver distintas formas de encontrar esa variable para que se cumpla la igualdad. Y para eso pues tenemos que recordar un concepto que ya hemos visto desde hace muchos videos. Aquí nada más lo voy a mencionar, que es el concepto de operaciones inversas. Operaciones inversas. Este concepto es muy necesario para resolver las ecuaciones. Tan solo cuando resolvimos esta, vieron que aplica el concepto de operaciones inversas. Las operaciones inversas que existen son suma y resta. Entre sí son operaciones inversas. ¿Por qué? Voy a borrar todo esto. Por lo siguiente. Veamos. Supongamos que yo tengo 3 dulces. Ahí está. Esta va a ser mi cantidad original de dulces. Yo no quiero modificar.
Entonces, ¿qué pasa si le agrego 2 dulces? Y luego, ahora, sabemos que agregar está relacionado con el signo más. Y luego le quito esos 2 dulces. Entonces, 3 más 2 dulces, se los agrego. Y luego esos mismos 2 se los vuelvo a quitar. 3 más 2 menos 2. Si hago la operación, 3 más 2 menos 2. Eso nos da 3 más 2, 5. Menos 2, 3. Entonces, la suma y la resta son operaciones inversas, porque si se dan cuenta, al sumar y restar la misma cantidad, nos da el mismo valor original que teníamos. Entonces, yo tengo originalmente 3 dulces, vamos a decirlo. Le agrego 2 y luego le vuelvo a quitar 2. Al hacer la operación, me queda la misma cantidad original que tenía en un principio. Otra forma de verlo, como ya habíamos visto anteriormente, si se dan cuenta, aquí tenemos un más 2 y un menos 2. Aplicando el principio de cancelación, más 2 con menos 2 se puede cancelar y nos queda la operación original. Entonces, esa es la razón por la que la suma y la resta son operaciones inversas, porque al aplicarlas me da la misma cantidad que yo tenía originalmente. Y de hecho, el concepto de operaciones inversas va a ser el mismo para las que siguen, porque al aplicar aquellas parejas de operaciones inversas me va a dar la misma cantidad que tenía originalmente. La otra pareja de operaciones inversas son la multiplicación y la división. Ocurre exactamente lo mismo. Ya no lo vamos a ver con dulces, sino ya lo vamos a ver un poquito más, ya más matemático. Entonces, tenemos este número, 4. Vamos a multiplicarlo y luego a dividirlo con la misma cantidad. Ahí está. Entonces empezamos. 4 por 3 es igual a 2. Entre 3, ahora vamos a realizar la operación. 12 entre 3, eso es igual a 4. Entonces, si se dan cuenta, ahora aplicamos la multiplicación y la división empleando la misma cantidad. Al aplicar una multiplicación y una división, el número que teníamos originalmente nos volvió a quedar igual. Entonces, con esto también observamos que la multiplicación y la división son operaciones inversas, puesto que al multiplicar y dividir por la misma cantidad un valor inicial, nos queda ese mismo valor inicial, el valor original. Bueno, pongo aquí punto para que no se confundan. Otra forma de verlo. Voy a borrar esto. Habíamos visto también el principio de cancelación de multiplicación y división. Como aquí tenemos una multiplicación y aquí una división, tenemos el mismo valor que se está multiplicando y dividiendo, vimos que se puede cancelar y ya nada más nos queda el resultado original. Entonces, si se dan cuenta ahora, esto de operaciones inversas ya lo estamos aplicando un poquito más ampliado. Anteriormente lo habíamos visto así, aplicando las sumas y restas o la multiplicación y división. Pero ahora vemos que también son operaciones inversas aquellas en donde se aplica el principio de cancelación. Suma y resta se cancelan, como habíamos visto anteriormente. Multiplicación y división también se cancelan. Y ahora ya se imaginarán cuál es el otro tipo de operación inversa: potencia y raíz. Ahí está. Y ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos 5, vamos a empezar potencia y raíz, 5 al cuadrado, eso me da 25. Hayamos visto que la raíz es la operación inversa de la potencia. Entonces, ahora vamos a aplicar raíz de bueno, voy a aplicar por separado. Raíz de 25
raíz cuadrada de 25. Observen, el exponente y el índice son los mismos. Este es igual. Raíz cuadrada de 25 nos da 5. Volvimos a la cantidad original. Entonces, aplicando la potencia y la raíz, empleando el mismo valor, es decir, aquí en este caso el mismo exponente y en este mismo índice, llegamos al mismo resultado. Por eso son operaciones inversas. Otra forma de verlo. Vamos a aplicarlas ahora todas juntas. Entonces, raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y ahora habíamos visto algo interesante cuando vimos radicales. Cuando el índice y el exponente de adentro son iguales, la raíz y el exponente se cancelan y únicamente queda el valor de adentro. Entonces observen cómo nuevamente se aplica lo que habíamos visto de cancelación. Entonces ese es el por qué son operaciones inversas. En el primer caso, suma y resta. Cuando a una cantidad le sumamos y le restamos el mismo valor, nos vuelve a dar la cantidad original. Ahora, el segundo par son la multiplicación y la división. Cuando a una cantidad original la multiplicamos y la dividimos por el mismo valor, nos da nuevamente esa misma cantidad original. Y luego, como acabamos de ver aquí, este par son entre sí operaciones inversas, porque si a la cantidad original la potenciamos y luego le calculamos su raíz, vamos a tener, como vimos acá, el mismo valor original. Entonces, ya lo habíamos visto en muchos videos anteriores, pero entonces nos fue un repaso, porque esto es lo que vamos a necesitar para resolver ecuación. Entonces, esos son el porqué de operaciones inversas. Y ahora lo vimos amplificado un poquito más con álgebra. También son operaciones inversas porque se pueden cancelar. Cuando tenemos suma y resta se cancelan, cuando tenemos multiplicación y división se cancelan, y cuando tenemos potencia y raíz se cancelan, de tal forma que nos da la misma cantidad. Entonces, esto sería todo por el día de hoy de ecuaciones. Como les digo, nada más es la pequeña introducción. Ahora, a partir de los siguientes videos, ya vamos a empezar a ver cómo resolver ecuaciones. Vamos a ver desde ecuaciones muy simples, por ejemplo, x más 3 igual a 8, hasta ecuaciones un poquito más complicadas, por ejemplo, 3x más, paréntesis, 3x más 5, cerramos paréntesis, esto es igual a 3 que multiplica x más 8 menos 4. Entonces, a lo mejor con este tipo de ecuaciones, ustedes dirán, pues es muy fácil, no se necesita gran cosa. Sustituimos la x por el cuadrado, aplicamos pues como ya sabemos, completar operaciones y ya, obtenemos el valor que va aquí. Pero pues eso ya no lo podríamos aplicar con este tipo de ecuación. Ya sería un poquito, o bueno, sí se puede aplicar, pero sería un poquito más difícil visualizar. Entonces precisamente por eso hay un tema grande de ecuaciones. A lo mejor para los primeros pues es fácil, pero porque ya después pues se van a, así como vimos con álgebra, que vimos un término sencillo que es x, y ya después como todo se fue amplificando y vimos más términos. Algo similar ocurre con las ecuaciones. Empezamos con algo sencillo, pero después a alguien se le ocurrió, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si ahora le meto una potencia? ¿Y qué pasa si ahora un paréntesis? ¿Y qué pasa si ahora signos de agrupación? ¿Y qué pasa si ahora radicales? ¿Y qué pasa si ahora le meto fracción? Entonces imagínense ver ecuaciones con todos los elementos algebraicos que hemos visto, pues sí, ya no es tan fácil. Bueno, sí es fácil, pero o sea, me refiero a que ya no se le puede aplicar tan fácil como vimos en un principio. Entonces ese es el objetivo de las ecuaciones. Vamos a ver muchas ecuaciones y vamos a ver diferentes formas de resolverlas. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.